Quien crea que esta guerra comenzó ayer y que terminará mañana se equivoca. La actual pelea que protagoniza el pueblo con mayúscula, contra los acaparadores y contra sus explotadores, comenzó desde el día en que un sujeto cercó un terreno y dijo, «Esto es mío». Y los otros, en vez de derribar la cerca y recordarle a esa persona que en este mundo todo es de todos, corrieron y pusieron rejas en otros territorios para declarar que lo que encerraron en esas empalizadas les pertenecía. El pueblo desde entonces ha vivido siglos de avasallamiento y explotación, y ha sufrido hasta la esclavitud por culpa de humanos que tienen miedo a ser como los demás, y para sentir que son superiores roban lo ajeno. Desde el principio de la historia, el pueblo ha vivido episodios de su lucha eterna, y de noche y de día ha defendido hasta el alimento que se lleva a la boca, porque a los que tienen mucho les duele que los pobres coman. A lo largo de la historia, unos pocos muy privilegiados han inventado métodos para someter al pueblo de su nación y habitantes de países ajenos. Inventaron las religiones y con ella el pecado y el infierno, a Dios o a los dioses y al diablo, al dolor en la tierra y el disfrute eterno en una vida que está más allá de esta vida. La consigna y promesa era, es y será. Sufre ahora y disfruta después, o el reino de los cielos le pertenece a los pobres. Todo esto ocurría en la vida anterior al Internet y la verdad es que nada cambió cuando el Internet llegó, porque los dueños de la información eran y son los mismos. Un presidente llorón llamado José López Portillo acabó con la riqueza y México dejó de ser el cuerno de la abundancia, que en las escuelas mostraban los profesores al estudiantado. Su gobierno dejó una gigantesca pobreza y para paliarlo, dejó en la presidencia del país a Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid se fue por el camino fácil, porque trajo con él a un sujeto de mala entraña llamado Carlos Salinas de Gortari. De la Madrid y Salinas sometieron al país a una economía de guerra. De un plumazo convirtieron a todos los obreros en esclavos, con salarios mínimos pactados con sindicatos blancos que tenían prohibido hacer huelgas. Sometieron a la población a los precios pacto, con lo que por decreto se eliminaban los aumentos en los productos y también las ganancias. Se buscaba bajar la inflación y evitar la devaluación del peso. Se evitó la inflación galopante, pero el peso se devaluó 3.800%, es decir, un peso antes de la Madrid costaba un peso, después valía 3.800 unidades menos. Con esto quedaba demostrado que en México se vivía una economía ficticia decretada por el presidente, pero nadie lo quiso ver hasta que reventó en el gobierno de Ernesto Zedillo. La mafia del poder impuso a Miguel de la Madrid en la presidencia. Ordenaron que se adelgazara al Estado y se comenzó el desmantelamiento de las instituciones del mismo. En la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México estaba un egresado de La Salle, llamado Jorge Carpizo MacGregor, quien recibió la orden de privatizar la UNAM, porque el Estado ya no podía darse el lujo de proveer estudios gratuitos. Carpizo creó un documento en el que calificaba a la UNAM como la peor de las universidades de México, a los profesores como flojos y tramposos, a los estudiantes como holgazanes y estudiantes remisos, los fósiles, y a los trabajadores sindicalizados como ladrones que lo único que hacían era exigir cada año un aumento salarial y la creación de nuevas plazas. Sin estudiantes presentes, Carpizo celebró una reunión colegiada para aprobar por obvia resolución, porque así llamó a su madruguete, que la UNAM eliminaba el pase automático, cobraría cuotas mensuales y de ingreso, además de todos los servicios. Cuando el estudiantado volvió a clase se encontró con que su universidad ya era un negocio privado y que sus padres pagarían las consecuencias. En protesta 10,000 estudiantes se reunieron en la explanada de la rectoría y comenzó la pelea, una más, contra la mafia del poder. Y como lo he comentado en otros videos, Claudia Sheinbaum Pardo era una de las estudiantes líderes que protestaba. También andaba allí el que después fue su esposo Carlos Simas, Jesús Ramírez Cuevas y otros. Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Reza el dicho popular y los delincuentes en el poder crearon una contrainsurgencia estudiantil a la que llamaron Voz Universitaria, la cual era liderada por Carlos Navarrete Prida. Sí, el mismo procurador del Estado de México que en 2004 investigó la privación de la vida de Enrique Salinas de Gortari, y primero amenazó que lo que revelaría estremezaría la política nacional, pero después cuando le llegaron al precio salió con que dice mi mamá que siempre no. Una más era el nieto de Jesús Silva Herzog, el héroe que colaboró con el general Lázaro Cárdenas del Río durante la nacionalización del petróleo. Bueno, ese nieto anda en Televisa, arrastrando en el lodo el nombre de su padre y de su abuelo. Se llama Jesús Silva Herzog Márquez. Otros nombres que vale la pena recordar, ya que llamaron a los estudiantes agrupados en el CEU traidores antiuniversitarios que cometían un crimen de lesa humanidad, fueron los respetables líderes de opinión José Narro, Mario Ruiz Massieu, José Suracán,
Raúl Carranca y Rivas, el doctor en Derecho y que después sería ministro de la Suprema Corte, el señor Ignacio Burgoa Orihuela, y otros. Llenos de soberbia, aceptaron debatir con una comisión de estudiantes en el Salón Che Guevara, en el que fue orador Carlos Simas, y los defensores del ideal neoliberal fueron derrotados por estudiantes. Y se preguntarán por qué ocurrió la derrota de los expertos gubernamentales a manos de simples estudiantes. Pues porque los estudiantes hicieron a un lado las cuestiones técnicas y económicas y centraron sus argumentos en los derechos civiles y en las obligaciones que tiene el Estado de dar estudio gratuito a los jóvenes. El Estado se negó a admitir su derrota e insistió en querer cobrar colegiaturas. Entonces 100,000 estudiantes se congregaron en el Zócalo capitalino, marcharon por la ciudad y cercaron la rectoría declarando paro estudiantil nacional hasta que las autoridades derogaran los cobros por estudiar. La prendilla acarició la idea de reprimir una vez más a los estudiantes y crear otra tragedia como en el 68. Habían pasado apenas 19 años y se preguntaron si el sistema prianista resistiría a otro exterminio de estudiantes. Miguel de la Madrid era un mediocre, su gobierno era débil y Salinas todavía no lograba convertirse en el dictador farsante que sonreiría un año después. Debido a todo esto concluyeron que una carnicería como la de Tlatelolco llevaría al país a una revuelta civil en la que resultarían derrotados. Entonces se decidió echar atrás los cobros en las colegiaturas y los estudiantes lograron una victoria sobre la priandilla. Muchos del CEU ahora son parte del gobierno de la 4T y lo que han hecho hasta ahora demuestra el material con el que están hechos. Muchos de los que fueron de la parte contrainsurgente estudiantil, la voz estudiantil, ahora son gobierno panista o andan en los medios de información y lo que han hecho es una muestra del material con el que fueron fabricados. José Narro, José Suracam, Raúl Carranca y Rivas, Ignacio Burgoa Orihuela, Frida Navarrete y Jesús Silva Herzog Márquez, entre muchos otros, se pusieron al servicio de la priandilla para robar al pueblo la libertad, el salario, el alimento, la salud, la justicia, la educación, y usando la televisión, la radio, los periódicos y hasta las redes sociales, quisieron y quieren robarle hasta el alma. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Prohibido olvidar.